Héctor Palacio es narrador, cronista y tenor mexicano, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un diplomado en creación literaria por el Centro Javier Villaurrutia del IMBAL. Ha colaborado en los periódicos El Universal y actualmente colaboras, porque SDP Noticias no paga a sus columnistas, a menos que me digas lo contrario. SDP Noticias y las revistas Análisis 21 y Justa. A los columnistas, me imagino, como tú, que lo hacen por amor al arte. Tengo que pensar que algunos otros columnistas que publican diarios sí reciben un salario, ya que SDP Noticias, de todos los medios que les fue de maravilla en el anterior sexenio de Peña Nieto, el único que le fue bien, de todos, si tú buscas la información sobre todos los portales que recibían millones en épocas pasadas del PRI, hablo del PRI y del PAN, el único que sobrevivió literalmente fue SDP Noticias, que no recibió las mismas cantidades, pero todavía recibió mucho dinero. Quiero pensar que los colaboradores de planta, los columnistas de planta sí reciben un salario, porque de no ser así, pues, ¿qué le hacen al dinero, no? Pues yo creo que hay de las dos cosas, porque cuando empezó el proyecto, que yo me incorporé, te digo, desde 2010, pues era por el deseo de escribir la realidad que estaba pasando en México con el gobierno de Calderón y defender la propuesta, impulsar la propuesta de López Obrador. Ese fue el ímpetu. Y mucha gente se quedó, otros se salieron, como incluso el fundador del blog originalmente, el Sendero del Peje, ¿no? Que vendió su derecho, por decirlo así, y ya luego se transformó en SDP. Yo estoy desde febrero de 2010. Ahora, mi ambición, como yo te decía hace rato, como también es literaria, he querido nunca nada más escribir de política. En esa época se escribía sobre todo de política, pero combinaba de vez en cuando algunos artículos sobre literatura, teatro, música, y ahora es lo que más básicamente hago. Es decir, que solamente ahora publico los domingos y casi nada más de arte y cultura, excepto que sea necesario algún reforzamiento de carácter político, dada alguna crisis que haya en el movimiento o con el presidente o la presidenta ahora, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente escribo de arte y cultura, algo muy personal. Perfecto. Y acabas de terminar tu tesis, y puedes repetir en qué fue tu maestría. Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea en la UAM Azcapotzalco, con una tesis que se llama Ópera Mexicana Contemporánea, Problematización Estética y Social y Presencia de Juan Rulfo. Ya ves que quieren títulos largos para pantallar. Gracias, Héctor Palacio, por estar aquí en La Otra Voz. Y vamos a hablar principalmente de dos personajes: el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, y también del doctor en psiquiatría, si no me equivoco, Alfredo Jalife, que, si me equivoco, no tiene educación en temas de geopolítica per se. Hasta lo que yo entiendo, es psiquiatra y sí, está dedicado a la geopolítica, como otros personajes, como Enrique Krause, que es ingeniero y se dedica a la historia. Exacto. Como Martín Moreno, también no es historiador per se, pero escribe sobre historia. Como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no es historiador, pero escribe de historia. Creo que es normal, ¿no? Bueno, la historia es un punto, es importante, es normal, se puede ser autodidacta en muchas cosas, simplemente por el gusto, la pasión. La cuestión es qué tan asertivo se es, ¿no? Cuando ya estás analizando la realidad a partir de tus referentes históricos, que usualmente todos estos autores que mencionas lo hacen para analizar el presente, ¿no? Utilizan ahí la única diferencia es que Martín Moreno es hace novela historiográfica o novela histórica, perdón. Y ahí sí todavía hay más, sí es más delicado, porque tú ya puedes inventar cosas, ¿no? Y a ver, tú corrígeme, si él escribe como parte ficción, pero ha dicho que es basado en una realidad, ¿no? Ajá. A mí no me gusta mucho la novela histórica, porque digo, si voy a leer una ficción sobre la historia, mejor leo la historia. Ese es mi punto de vista. Te leo la biografía de Wikipedia de Alfredo Jalife.
para que la audiencia tenga la información correcta. Es casi tu paisano. Él es de Mérida, Yucatán. Te separa nada más, que está en medio Campeche, ¿o no? Bueno, no, sí, Campeche. Sí, ven a carretera. De hecho, la carretera pasa la mitad de Villahermosa, va a Campeche y llega a Mérida. Es un médico, profesor universitario, conferencista, escritor, columnista y analista político mexicano de ascendencia libanesa, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. De acuerdo a esta biografía, dices médico y profesor universitario que escribe sobre temas o especializado en temas internacionales, economía, geopolítica. Es médico cirujano y psiquiatra. Entre 1978 y 90 impartió clases de psicología en la Universidad de las Américas, donde fue homenajeado por su labor docente. En el 87 estudió la maestría en administración de empresas en la misma universidad. En el 97 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris, Alemania, galardonado con la cátedra UNESCO bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea. Europa en la perspectiva iberoamericana. Es profesor de la UNAM y colabora periodísticamente de forma regular en los periódicos como La Jornada, El Financiero y El Independiente. No sé si él sigue haciendo El Financiero, pero en La Jornada sí lo hace. Y bueno, la educación, sus estudios son médico cirujano y psiquiatra por la UNAM. Y además, Premio Nobel de la Paz y 20 veces semita. Hijo. ¿Cómo es eso de Premio Nobel de la Paz? De la Paz, sí, porque ya ves que al principio, de hecho vamos a ir a esas raíces del origen del mundo de las redes sociales. Presumía mucho y se burlaban de él de que había obtenido un premio, no sé si era de la Paz o de ciencias, pero era un grupo en realidad, lo mismo que la presidenta Sheinbaum, es un grupo al cual le dieron el premio de Nobel. No recuerdo qué raro que no lo diga en la Wikipedia. Él lo presumía mucho y entonces aparecía en una foto en su perfil con el premio y decía que lo había obtenido sí, pero era un grupo, o sea, él había sido parte de ese grupo y le dieron al grupo el premio Nobel. Estoy buscando a ver si hay algo, déjame meterme nuevamente. También yo puedo ver acá un poco. Cédula profesional, dice Alfredo Jalife, analista. Está en francés. Déjame regresar a la... Creo que es importante para que la audiencia tenga todos los elementos y se pueda formar su propio... Ahí está. Sí, claro. Perdón que te interrumpa. Lo acabo de encontrar. Dice Alfredo Jalife Rame no recibió personalmente el Premio Nobel de la Paz, pero fue cofundador de la filial mexicana de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que así ganó el Premio de la Paz en 1985, o sea, el grupo. Entonces él lo presumía como casi al extremo de algo personal y por eso es que se prestaba un poco a bromas, ¿no? Casi como el premio que le acaban de dar a Trump, ¿no? Sí, bueno, es una vacilada, sí, claro. Es otra tomada de pelo, ¿no? Sí, claro. Qué grosería, ¿no? Sí, exacto. Pues es que ahí sí se vio muy perruno Infantino, el director de la FIFA. Ni le dio la mano. Hay una escena donde le saluda, pasan y saludan a Trump varios, y pasa él y no le da la mano. Ya es que ese es muy, como que hasta que la escondió Trump. Tiene un problema en su mano. Si tú analizas, siempre la está escondiendo y tiene marcas. Y no me acuerdo si en esta semana o la anterior semana, usualmente se la cubre así. A ver, déjame ver la cámara. Así se la cubre. Está sentado así siempre. Y ya es público, ya le han mostrado imágenes de que tiene esa morada y hasta le ponen maquillaje. Pero en esta pasada semana la tenía abajo del escritorio. O sea, que su condición de salud creo que no es óptima. Y bueno, y qué irónico, porque creo que tienen personalidades similares Jalife y Trump, ¿no? Yo diría que los dos son narcisistas. Los dos en extremo, los dos hablan, exageran los hechos, desvirtúan o mienten. A veces son mentiras completas, lo que dicen ambos.
a veces son no verdades a medias, sino mentiras a medias. A veces tienen ideas, conspiraciones, ¿no? Que hay conspiraciones y hay una conspiración, y aquí déjame presentarte este video, que los dos coinciden en esto, en esta conspiración. Vamos a escuchar, le entrevistaron un señor de nombre Pedro Baños de España, que también es otro conspirador, pero vamos a escuchar y a ver tu reacción a lo que dice Jalife. Al ex príncipe Andrew por la cuestión, porque sé fehacientemente que la actividad principal ahora mismo de los Soros está encaminada a adoctrinar a los universitarios de América y especialmente de México. En cierto modo, han abandonado Europa porque creen que Europa ya es terreno conquistado, ya no lo necesitan, ya tienen aquí a todos nuestros políticos en la Unión Europea, todos bien adoctrinados y bien apesebrados, se lo digo seguro, están haciendo un gran esfuerzo por penetrar en las universidades de Centroamérica, Sudamérica y de México, y muy especialmente en México. ¿Usted lo percibe en la universidad esa penetración? Bueno, además no se conquista lo reconquistado. A ver, vamos con ese primer punto. Tú que estás metido en estudiar maestrías, acabas de terminar tu tesis, estás más metido en ese mundo de la educación. ¿Tú percibes que hay adoctrinamiento donde estuviste en la universidad? En absoluto no. En absoluto no. Claro que no. Hay adoctrinamiento, quien se quiere permitir que se adoctrine. O sea, un alumno que le gusta ser, pues, estar sometido siempre a la guía de algún profesor, como lo que él quiere. Por ejemplo, Jalife, lo que él quiere es un grupo de aduladores toda la vida. Él vive a base de eso, de tener un grupo y cuando una persona ya se vuelve crítica, lo rechaza, ¿no? Que ahorita te voy a exponer mi caso. Y que institucionalmente haya una línea, no. Hay unas políticas como en todas partes, de corrección política, de movimientos feministas, ese tipo de cosas, pero hay absoluta libertad para los alumnos, para los profesores, y respeto. Yo vi eso, yo realmente salí muy agradecido de la UAM Azcapotzalco, y yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas también, donde él dice que da clase. Yo nunca me lo topé a Jalife, y yo estoy en desacuerdo absolutamente. Ya había visto ese fragmento y dice, qué locura, ¿no? Todo por tratar de justificar una idea preestablecida que él tiene, dice estas cosas. Sí, de que hay un adoctrinamiento de los universitarios por parte de Soros. Y vamos a escuchar más. Déjame poner nuevamente aquí al señor Alfredo Jalife. La soroscracia en México abunda, independientemente de las siglas de los partidos en México, que todos, y es demostrable con datos duros, pertenecen a Soros. Todos. Entonces, creo que esta parte es importante. De acuerdo a Jalife, la sorocracia abunda y todos los partidos pertenecen a Soros. Que creo que la audiencia debe entender que aquí no estamos sacando de contexto. Vamos a regresarle para que digan, no, pues es que le cortaste, nada más quieres hacerlo quedar mal. Le voy a dejar correr un poquito más para que se entienda el contexto. Que todos, y es demostrable con datos duros, pertenecen a Soros. Todos. Entonces, son tan brutos los líderes de los partidos en México, no lo digo sin respeto, son tan brutos que creen que compiten en una elección electoral, uno contra el otro. No se dan cuenta que arriba los tiene dominados Soros. En México vivimos la soroscracia y viene directamente desde Fox Quesada, el presidente, que tenía a su asesor, que realmente era el que gobernaba el país, que era Castañeda Goodman, que era un palafrenero, para decirlo en forma elegante, de George Soros. Bueno, y ahora no me haga hablar del régimen actual, porque ya aquí arde Troya. Bueno. Ahí le paramos para que se ponga en suspenso. Soroscracia abunda. Todos los partidos pertenecen a Soros. De acuerdo al señor Jalife, el PAN, el PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, pertenecen a Soros, y no de ahora, sino desde el 2000. Y quien realmente gobernaba en la época de Vicente Fox no era Vicente Fox, sino Jorge Castañeda Goodman, que es de ascendencia judía, pero si la memoria no me es infiel, él estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el 2003.
o la Sí. mitad del sexenio, ¿no? Exacto, sí. No concluyó. Todos los hilos, todos los partidos están siendo controlados por George Soros. Sí, pues dice que hay datos duros, tendría que dar los datos duros para empezar. Luego, si todo eso fuera así, pues tendrían un acuerdo entre todos los partidos, pues ya no habría elecciones, no habría oposición, no habría bloque negro, no habría conflictos, no habría programas distintos entre lo que es el movimiento fundado por López Obrador y la oposición violenta, ¿no? No habría desacuerdos, todo estaría una felicidad en el país, aunque hay una felicidad, pero por decisión mayoritaria de que se ha votado desde el 18 y después en el 24, por personas sí, pero sobre todo por programas. Tú puedes estar incluso en desacuerdo con algunas cosas de López Obrador o con Claudia Sheinbaum, pero tú estás votando, apoyando un programa en el cual tú crees. Y por tanto, hay diferencias entre el Morena, Partido Morena y el PRIAN, absolutamente, y con Movimiento Ciudadano. Pues es absurdo, y tendría él que mostrar esos datos duros, ¿no? Yo creo que a él lo mueve la ideología personal que él maneja, ¿no? Para decir estas. Y además no solo esto, sino que Soros gobierna el mundo en realidad, es el poder mundial. Ya olvida George Orwell en su novela El hermano grande de 1984. Sería él como el hermano grande, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia que muestre que George Soros esté manejando a Morena y a todos los partidos. No hay una evidencia que podamos ver. Claro, yo digo que tendría que él dice que hay datos duros, pues que los muestre, no nada más diga, que hable, que no nada más hable. Bajo esa lógica de que George Soros controla a todos los partidos, en realidad, pues quien impuso a López Obrador no fue el voto popular, sino fue impulsado George Soros, de acuerdo a lo que está diciendo el propio señor Alfredo Jalife, ¿no? Claro, exacto. E impuso a Claudia Sheinbaum. Sheinbaum también. Así es. Así es. O sea, sin sentido. Todos somos robots, somos marionetas. Nuestro voto no sirve de nada, es simplemente un acto escénico al que vamos a hacer cada votación, igual lo de la Suprema Corte, lo que haya sido, ¿no? Es decir, que somos gente sin voluntad, somos como manejados como robots, según esta perspectiva, que todo el país está bajo el control de Soros, de esta persona. Eso es lo que está diciendo él. Sí hay, porque se ha mencionado que George Soros, tiene varias ONGs en el mundo. Sí. Y obviamente esas ONGs influyen, ¿no? Claro, y hay patrocinio, sí, claro, pero y hay agendas que se impulsan, pero pues eso no determina qué va a saber las personas que viven en un pueblo de México, de cualquier estado, o unas rancherías. Ellos creen en lo que están haciendo. Hay un nivel de conciencia importante en México ahora. ¿Cómo ellos van a estar pensando que están siendo guiados por unas fuerzas malignas o que están siendo influenciados por estos patrocinios de las fundaciones, de las ONGs? Digamos, es darle en exceso el poder a una persona, ¿no? Así es. Porque dice, no me hagan hablar. vamos a ver. Una frase típica de Jalife. Yo pensé que era el único que estaba anotando eso. Soy el único que se nota. Y antes de continuar, estoy hablando con Héctor Palacio. ¿Por qué el odio? Creo que es odio. Sí. El odio de Jalife a Claudia Sheinbaum, porque Alfredo Jalife fue fundador de Morena y apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. Y tuvo una época en el anterior sexenio donde lo imitaba. Vicente Serrano tenía entrevistas, otros youtuberos lo tenían diferente. Era muy, pero muy popular en las redes. Apoyaba abiertamente a la 4T, pero llegó el proceso interno de Morena, se decantó él por Adán Augusto, ya no veía bien a Claudia Sheinbaum. Y ahora yo digo que es uno de los apestados. Va a estar en la banca por 5 años más mientras dure el gobierno de Claudia Sheinbaum.
pero no logro descifrar la razón por la cual él detesta no a la 4T, sino a Claudia Sheinbaum, porque a mí me sorprendía, ¿cómo es que antes de las elecciones del 2024, muy hablaba bien de Ricardo Monreal, obviamente de Adán Augusto, pero siempre muy crítico de Claudia Sheinbaum? ¿Cuál será el motivo? Y una de mis teorías es a lo mejor misógino, a lo mejor antisemita, pero él dice, no, yo soy semita, no puedo odiarme a mí mismo. Pero cuando digo que es antisemita, no es, creo que él tiene un odio a los judíos, y no es porque él sea crítico de Israel. Yo soy crítico de Israel, de las acciones del gobierno de Israel, del genocidio y varias cosas más. Pero siempre criticó a Jorge Castañeda, y hay muchas críticas justificables, pero en la pandemia me llamó también la atención que criticaba a Hugo López-Gatell, no criticaba a otros personajes. Sí. ¿Por qué critica a Hugo López-Gatell tanto? O sea, Claudia Sheinbaum, López-Gatell, Enrique Krause, obviamente, pero Hugo López-Gatell, dije, ¿por qué él no es judío? Pero resulta que sí, que él tiene orígenes judíos. Si no me equivoco, judío sefardita, de los españoles judíos que se convirtieron en españoles, pero habían oído y se habían establecido, pero tenían raíces judías. Y creo que, para mí, creo que él tiene una, pues, es antijudío, debo de decirlo así, creo yo, porque se enfoca mucho en Claudia Sheinbaum, Gatell, Castañeda, Krause. Va a decir, no, pero ya vas a defender a Krause. No, pero es que no es lo mismo, no ataca en la misma fuerza a Aguilar Camín, ¿no? Claro. Sí, claro. Esa es mi apreciación, basado en estos hechos, pero no hay una evidencia que yo tenga para decir si él es antijudío. Esa es mi creencia. No sé cuál sea tu creencia, si tengo alguna razón en particular, desconozco. Mira, ahí va exactamente mi interés en hacer esta participación contigo, porque te decía, los dos personajes de los cuales vamos a hablar hoy, digamos que entran en ese conjunto de personas que irrumpieron en los medios de redes sociales, sobre todo 2009-10, porque es cuando empezó el Twitter y más el YouTube, ¿no? Y quisieron volverse personajes muy famosos, quisieron volverse en eso que criticaban ellos de los medios convencionales, y entonces empezaron a exponerse mucho. Yo en 2010, yo criticaba mucho a Enrique Krause por su a partir de su postura de un mesías tropical. Entonces, en esa época, Jalifes me empezó a recomendar mis artículos en X. Decía extraordinario, brillante, pero era mi crítica absolutamente a la posición política de Krause. Y luego me invitó a desayunar. Entonces, bueno, nos fuimos a desayunar, y como decía un profesor, es pago por ver, pues yo pagué el desayuno. Porque pues, tuvo una conducta muy extraña. Entonces me dijo que él me iba a patrocinar un libro que yo tenía desde entonces y todavía tengo, que se llama El Anti-Krause, Garrote para intelectuales orgiásticos, y que él me lo iba a patrocinar, pero que se iba a China, que cuando regresara de China pues me iba a contactar. Pues ya nunca me contactó, ya a veces es que es un mitómano, pero ahí me dijo algo muy interesante que tiene que ver con todo esto. Me dice, mira, tú critica a todos, pero no critiques al PRI, no te metas con el PRI. O sea, me está eleccionando porque no le estoy pidiendo consejo, ¿no? Me dijo eso, se me hizo extraño. Y claro, ya lo entiendes, porque sus vínculos con el PRI, el viejo PRI, pues es muy estrecho, como tú decías hace rato, ¿no? Con personajes muy claros dentro del propio Morena, incluso, que vienen del PRI. Pero entonces yo escribí incluso algunos artículos defendiendo que la postura de Jalife no era antisemita, que era simplemente crítica, pero como tú también me empecé a extrañar de que fuera tan insistente, lo mismo todo el tiempo. Pero lo que sí me molestó más fue que empezó a meterse con Claudia Sheinbaum, ya desde entonces una figura importante de izquierda, y es que tuvieron un pleito, al parecer, él siempre dice, es que ella se metió conmigo, entonces yo me meto con ella. Nunca dice en qué se metió, pero obviamente López Obrador tenía en Sheinbaum un proyecto más cercano que con Jalife,
y luego Jalife ya más adelante se metería con dos de sus preferidos del propio López Obrador, que es Sheinbaum y López-Gatell. Pues obviamente que no los iba a hacer un lado López Obrador para favorecer a Jalife. Pero bueno, regresando a un punto, yo estaba en un aeropuerto en Copenhague y me empezó a atacar él y su grupo yo digo que engañados por él, porque él es un engañabobos. En Twitter me empezó, ¿sí? A ver, ¿cuándo fue esta reunión, este desayuno que tuviste con... 2011. En el 2011. La razón es que quería platicar sobre lo que estabas tú publicando. Sí, porque le gustaba lo que yo hacía en la crítica a Enrique Krause sobre todo, y que yo lo había defendido, no recuerdo cómo se llamaba el artículo, como no recuerdo, y él me quería como agradecer, o quería, yo creo más bien ver cuál era mi perfil, ¿no? Realmente, porque yo he manejado un seudónimo en X que no le he podido quitar, porque ya se quedó, era un seudónimo que usaba en la época de Felipe Calderón, que todos queríamos ocultar, a tal grado estaba el nivel de criminalidad que queríamos ocultarnos a veces, escribir como seudónimo. Entonces se dio cuenta de que obviamente yo no era uno de sus discípulos que les lava el cerebro y lo que quiere es discípulos, él quería discípulos, ¿no? Y obviamente yo no iba a ser un discípulo, yo tengo un espíritu crítico del todo, pero entonces me empezaron a atacar estando en el aeropuerto y yo no podía responderle. Ya para eso a él lo habían acusado por creo que era en la CONAPRED, ¿no? Donde lo acusaron por sus tendencias antisemitas. Y de ahí fue cuando yo empecé a decir que él decía que no se podía odiar a sí mismo. Dijo, sí, pues decía que era 3 veces semita. Entonces yo me empecé a reír que era 20 veces semita. Bueno, entonces me atacaron y me dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, me dice por mensajes de X. Vamos a decir que nos vamos a tomar un café, que hemos conciliado, pero me insultó. Entonces yo no me dejé, respondí sus insultos, como es con groserías, mentadas de madre y cosas así, tú como lo conoces. Entonces yo no me dejé, mi desesperación era que estaba en el aeropuerto y hasta que regresé aquí a la Ciudad de México fue que pude así atacarlo a mi propio gusto y a todos sus pues lambiscones, lo que sea, discípulos, y me dijo eso, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a decir que nos vamos a tomar un café. No, pues ponlo tú, si tú eres el que estás proponiendo, y lo escribió. No le tomé captura de campaña, pero debía haberlo escrito. Entonces quedamos por la paz, pero era mi amigo en el Facebook y veía que estaba atacando duro a Claudia Sheinbaum todo el tiempo. Entonces me molestó, entonces yo empecé a criticarlo de nuevo. ¿En qué años? Eso ya fue como en 2015, 2016, ya cuando se iban perfilando, digamos, más o menos la gente que estaba más cercana a López Obrador, ¿no? Y desde entonces siempre decía que la atacaba porque ella se había metido con él, pero una vez está bien, 2 veces que la critiques, pero él era sistemático todo el tiempo. Parecía que era su única obsesión criticar a Claudia Sheinbaum. Entonces yo ahí ya no podía mantener ninguna relación con esa persona, ni él tampoco lo iba a querer tener conmigo. Lo cierto es que lo que destaco es esto, que lo desayuné con él, porque él elogiaba mis artículos, ahí me dijo que no criticaba nunca a los del PRI, fíjate, ahora ya entendemos por qué. Luego la molestia, yo lo había defendido por esta cuestión de que lo acusaban de que era antisemita. Luego yo me puse ahora sí que a la defensa de Claudia Sheinbaum y la crítica a él por esa obsesión que tenía, que como tú bien dices, parece odio antisemita, pues no lo sabemos, simplemente a lo mejor él no lo acepta, pero pues incluso de manera inconsciente, aunque él se dice muy consciente, lo es, ¿no? Pero algo que traigo con todo lo que sea de origen judío es claro. Yo soy antisionista, no soy antijudío, pero sí antisionista, ¿no? Eso es muy claro. En su caso, pues habría que indagar más cuál es su perfil, porque no lo suelta. Bueno, eso. Y luego, cuando íbamos a ir hacia la elección de 2024, él empezó a ir a Tabasco, decía estupideces como que Tabasco es la nueva capital del mundo, porque ahí se estaba haciendo la refinería Dos Bocas, y que ahí va a estar el nuevo presidente. Obviamente era patrocinado por Adán López, ¿no? Iba cada rato a telereportaje a entrevistarlo, lo entrevistaban a cada rato. Dije, qué extraño que un personaje mundial como Jalife vaya a Tabasco, ¿no? Entonces le hicieron unas casi homenajes en el Teatro Esperanza Iris, donde yo he cantado, y se volvió una figura permanente
pero era porque era Adán López quien lo estaba patrocinando y lo llevaba allá seguramente. Pero después ya en la elección, que ya estaba definido, pues obviamente, como bien dices, Jalife está fuera ya del aprecio de que le llegaron a tener muchas personas dentro del movimiento de López Obrador, porque él se ha desvergonzado como un odiador y como una persona que, pues teatral, ¿no? Básicamente es teatral, ¿no? Todo lo que dices, y no me digas decirte, y mira lo que sé, y cosas, no me hagas hablar, puras. No me hagas hablar. Tiene una lista de sketches que hace, parece como cómico de carpa casi. Entonces, a muchos les divierte. Lo ven porque les divierte, no porque lo tomen en cuenta de lo que dice, ¿no? Déjame hacerte un par de preguntas porque has dicho mucha información que no la tenía yo registrada. Bueno, era obvio que estaba apoyando a Adán Augusto, no, creo que ahí no hay sorpresa, pero el telereportaje y todavía si ves entrevistas, creo que al único medio que le da mexicano entrevistas es a telereportaje. Yo lo he buscado varias veces y me dice que no, que se está guardando. Pero ¿de quién es este proyecto telereportaje de Tabasco? ¿Quién es el propietario? Bueno, inició como creo yo en los 60s, 50s, como el nombre creo Jesús Sevilla Zurita, así se llamaba el original. Pues era independiente, pero claro, era un programa de radio que empezó a ser muy popular en las comunidades porque pasaban reportes de necesidades, de atención, de transportación de pacientes, como muy comunitario, pero siendo privado. Y obviamente en Tabasco todo el periodismo, como ya te he dicho, dependía siempre del gobierno, ¿no? De los patrocinios del gobierno. Luego que murió el padre, los hijos, que tuvo 3 creo, se han encargado, primero uno que se llama Chuy Sevilla, que él me entrevistó una vez, por cierto, como cantante, él siguió y luego él se retiró y ahora está el otro, Emmanuel Sevilla, que es el que se ha encargado de entrevistar y ensalzar a Jalife. Es de ellos, de la familia Sevilla, ahora creo que Sevilla Oropesa, antes de Sevilla Zurita, Sevilla Oropesa, desde la familia. Pero siempre obteniendo patrocinios de todas partes, tanto del gobierno como de privados, ¿no? Y dices, no tienes una evidencia que Adán Augusto lo financiaba. Esa es una especulación tuya de que lo financiaba. No hay un documento. Claro. Mira, te voy a decir algo muy curioso. Cuando estaban en campaña, los candidatos, fue Sheinbaum a Tabasco. Entonces dio una entrevista a uno de los reporteros de telereportaje. Uh-huh. Entonces, le dice, doctora, ¿cómo está? ¿Qué le parece amanecer hoy por primera vez con Adán López a la cabeza de las encuestas? Y se queda así. No había ninguna encuesta que dijera eso. Pues me sorprende porque yo no había visto eso. Sí, es una encuesta que se llama, pues una encuesta patito de ahí de Tabasco, ¿no? Esta sí pues, pagada, obviamente. Pues sí, pues yo no tengo ninguna evidencia de eso, no es la primera. Y entonces empieza a ser muy agresivo el reportero y ya se lo hace notar. ¿Por qué estás muy agresivo? Y de ahí le hicieron una campaña a Sheinbaum porque dijeron que era intolerante, autoritaria, porque no aceptaba que le hicieran esas preguntas. Pues yo la vi muy bien a ella defendiendo. Está empezando la entrevista con una mentira. De decir que amanece por primera vez en toda la campaña Dan López en primer lugar. Y se lo hacen en Tabasco. Y ese es un reportero de ahí, de reportaje. O sea, está muy curioso, ¿no? Creo que eso es lo que estás diciendo, es importante porque no solamente apoyaron, y cada medio tiene la libertad de apoyar a quien le parezca, ¿no? Ellos optaron por Adán Augusto, vamos a pensar que porque son tabasqueños, pero no solo lo apoyaban, sino que pues atacaban. Y en este caso lo que estás narrando era un ataque, una campaña. Exacto. De desprestigio, y eso es diferente al pues yo apoyo a fulanito, menganito, pero no empiezo a hacer campaña para golpear, ¿no? O sea, creo que ya eso ya no es que no sea tolerable, pero ya eso sí, no se vale, ¿no? Claro. Pero eso fue muy evidente, eso, cuando llegó allá por primera vez, cómo le prepararon el terreno para decirle, aquí ya nuestro candidato es el ya número 1. Fue muy, muy interesante eso en ese momento. Perdón por la interrupción. Continúa con lo que estabas narrando sobre Alfredo Jalife y su llegada ahí a Tabasco y que le hacían homenajes y que decía que
Tabasco y Hermosa, la capital del mundo, mundial casi. Continúa, por favor. No, pues básicamente yo creo que él apostó todo a lo que decíamos, a su sangre priista que trae, sus alianzas con PRI. Por eso se explica que me haya dicho nunca critiques al PRI. ¿Por qué me dice eso, no? En 2011. Y si tú ves, iba constantemente a la Cámara de Diputados y siempre lo dice que tenía amigos en el PT y en el PRI. Bueno, y Morena también fue fundador, ¿no? Pero digamos que su perfil era claro, siempre es un priista tradicional viejo. El Jalife no es eso que aliarse con López Obrador quizás fue por la línea del petróleo por un lado, pero por ejemplo hay un programa en el que está él y un brillante profesor que él sí sabe de geopolítica y de los recursos energéticos estratégicos, que es John Sachs Fernández, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí están los tres hablando. Digamos la parte del petróleo quizá lo más rescatable de Jalife, pero su odio a Claudia Sheinbaum es definitivo. O sea, yo no puedo decir es que le tiene coraje porque la prefirió López Obrador. No, yo creo que sí es odio, porque el ataque es sistemático, permanente, y lo continúa haciendo hasta ahora. Así es. Digamos, es lo que ha definido a esta persona, su priismo y su odio y ahí, como dices tú, hay que ver si su antijudaísmo, ¿no? También. Así es. Creo que para que la audiencia no malentienda, yo soy partidario de que se critique al gobierno, ya sea de López Obrador, de Claudia Sheinbaum o cualquier gobierno. Creo que la crítica al actual gobierno, a la 4T, es saludable. Sí. Creo que quienes simpatizamos con el proyecto no debemos solapar y aplaudir todo, aunque algunas cosas o muchas cosas consideremos mal, vamos a aplaudir por aplaudir, con tal de que no haya crítica y para que no le vaya mal al proyecto y no le hagamos el juego a la oposición, no nos sumemos a esas críticas, ¿no? Creo que es bueno la crítica, pero sí es muy extraño, previo a la elección del 2024, que pues criticaba no a la 4T, sino a ciertos personajes, Claudia Sheinbaum, Hugo López-Gatell, y en este caso critica a la presidenta, pero ¿cuántos funcionarios o cuántos gobernadores podrías criticar de la 4T, no? Claro. Bueno, yo creo que es muy valiosa la crítica, al contrario de estar nada más de lambiscones, como hay muchos que van a la conferencia matutina incluso. Hay que ser críticos para ir depurando el proyecto, que se limpie y siga y no se derrumbe y no se convierta en un nuevo PRD o se convierta en un PRI. Entonces, la crítica, yo por eso, yo te lo dije alguna vez, mi postura con López Obrador fue siempre y sigue siendo ahora apoyo crítico y crítico apoyo. O sea, el apoyo crítico es cuando hay unas circunstancias como la del 15N, el apoyo se vuelve crítico de los que creen en el proyecto. Pero una vez están dadas las cosas bien, que creemos que está bien, es necesario dar un apoyo, pero crítico. O sea, es un juego de palabras. Pero hacer un apoyo constantemente crítico aporta más que nada más estar elogiando a los funcionarios, a la presidenta incluso, ¿no? Y cuando sea necesario, cuando sea crítico, importante por el proyecto defenderlo, hay que hacerlo, como es lo que se hizo ahora, por ejemplo, en el sábado, en el movimiento del sábado, ¿no? Así es, y ya que mencionas a la mañanera, he dicho que en la mañanera le benefician más a la presidenta y en su momento a López Obrador las intervenciones de Jorge Ramos, claro, las intervenciones de, por ejemplo, en este caso de Reina Heidi. Sí. O sea, no es que yo coincida, pero pues cuando hay un debate entre la presidenta y Reina, o en su momento cuando López Obrador debatía o interactuaba con Jorge Ramos, pues era sabroso en decir, pues ahí está el presidente dando su versión, ahí está Jorge Ramos su versión, y la gente que saque sus pobres conclusiones, pero no puedes decir que esto es una simulación cuando se están dando con todo, ¿no? Claro. En el caso también de Reina, ¿no? Pues no puedes decir que es una dictadura cuando la persona que dice, no, esto es una dictadura, estás interpelando, eres grosero con la presidenta. O sea, es desesperante ver a Reina, que falta de educación, ¿no? A la investidura, ¿no? Trátese de quien se trate, como si fuera cualquier otra persona, ¿no? Pero eso prueba
pues que hay libertad de expresión y que la mañanera, pues puedes decir incoherencias y no pasa nada, ¿no? Como bien dices tú, es más sabroso cuando se presentan esos debates como espectadores, nosotros ya de entrada, ¿no? Porque además, como confiamos en la persona que está al frente, ya sea López Obrador en su momento y ahora Claudia Sheinbaum, queremos esas respuestas a esas insidias, por ejemplo, que llegan, la reportera misma de Proceso, ¿no? Que siempre llegan como una jiribilla de tratar de sacar algo que no es. Y hoy mismo, por ejemplo, ¿qué quieres implicar con eso? Le decía un reportero, ¿no? Siempre hay insinuaciones. Pero entonces esos momentos son para nosotros, simplemente como espectadores, mejor. Pero ya como gente, como obteniendo la información que se da allí, pues es mejor que esas preguntas incómodas, se puede decir. Yo no creo que sean incómodas ni para el López Obrador ni para Sheinbaum, porque tienen con qué responder. Son mejores porque, por un lado, prueba la libertad que existe para hacer la crítica y para cuestionar. Pero por otro lado, extrae una información que los que son nada más lambiscones no van a obtener, o los que son los mismos de siempre, ¿no? Porque ya que al otro día, por ejemplo, que estuvo la secretaria de Gobernación, puso un tuit, qué bueno que ella le había dado la palabra a otros reporteros que nunca habían participado con la presidenta, que ojalá se le dé a otros. Y entonces eso es bueno, porque si no, se vuelve tedioso. Y mira que te lo digo yo, que he visto cada una de las conferencias de López Obrador, no me perdí ninguna, ni tampoco de Claudia Sheinbaum, todas. Sí, la pregunta que te haría, ¿crees, saliéndonos un poco del tema, crees tú que quienes asesoran a la presidenta de la República en el tema de la mañanera perciben lo mismo que estamos percibiendo? Que, o sea, ellos quieren quedar, tal vez, no sé, es un aspecto, quieren quedar bien con la presidenta y que le hagan preguntas fáciles y donde pueda responder sin ningún problema. O sea, creo que en eso no hay duda. No sé si esté orquestado por alguien, si alguien los maneja o son solitos que quieren hacer quedar bien con quien los invitó o con el medio, o no sé. Pero ¿crees que ellos perciben y se dan cuenta de lo que nos estamos dando cuenta, que a la presidenta, no es que todos los días sea lo mismo, pero le sale, se ven mejor las cosas cuando hay cuestionamientos, ya sean chuscos o no chuscos, que se darán cuenta que, no, pues creo que pues mejor pongamos a estos reporteros que están preguntando cosas incómodas en lugar de poner a, no sé, a Lord Molécula o no sé qué, pues, o sea, que ya es a pura adulación, ¿verdad? O sea, sí. ¿Ellos perciben eso o no perciben? ¿Cuál es tu percepción rápidamente, Héctor Palacio? Yo creo que sí lo miden, pero que si hay un filtro, tendría que ser en quién pasa y no pasa. Eso sería, porque en todo caso, pues la presidenta le pregunta a todos. Ya dejó esa línea que se entrevistaban los de la primera fila. Ya ahorita ella ha estado como escuchando también el hecho de entrevistar que dejarse preguntar por gente que no ha participado tanto, ¿no? Yo creo que no. Lo que pasa es que curioso que todos estos personajes se han hecho famosos ahí en las conferencias, ¿no? Y participan, por ejemplo, Sonora Power, ¿no? Que le daban a cada rato la palabra, ya casi no va porque dijo, ya hay mucha sobrerepresentación de Sonora, y sí, hay como 5 reporteros ha llegado a ver, pero yo creo que no, que es un poco espontáneo, yo creo, ¿eh? Claro, sí, ella sí está manejando las intervenciones de Reina ahora mismo, ¿no? Porque están siempre gritando, entonces la presidenta dice, no, ya tuviste 40 minutos, y la va espaciando, pero pienso, y lo que pasa es que tampoco, por eso digo, debe haber otros, no hay oferta casi de reporteros, son los mismos, tiene que haber otros. Preguntan cosas distintas, nuevas. ¿Le están haciendo vacío los medios tradicionales? Sí, claro, por ejemplo, ya no va ninguno de Azteca, ¿no? Obviamente, ¿no? Antes que iba Irving, Pineda, pues de Reforma, yo creo que tampoco van. El Universal a veces va, a veces no va. Los que más son más constantes es Proceso, La Jornada, sí, también. Pero digamos que sí, ahora, fíjate, otra cosa que yo no entiendo por qué preguntan a veces, por ejemplo, de esta muchacha Rosa Gel, pregunta, ¿y cuándo voy a Sonora? ¿Y cuántos días va a pasar? ¿O ¿va a haber alguna inversión? ¿Cuánto va a invertir? O sea, ¿y esa información dónde está? ¿Para qué la utilizan? O sea, cosas casi como que intrascendentes, pienso yo. O sea,
Por eso es mejor cuando llegan estos otros, como dicen los gringos, con una agenda detrás, ¿no? Para cuestionar. Entonces ahí nosotros disfrutamos las respuestas, el momento, aunque sea reina y nos fastidie la persona, ¿no? Sí, creo, yo decía, entre más le den la voz a ella, solita se exhibe, ¿no? Sí, exactamente. Porque o sea, si tú la escuchas y, o sea, a mí no me asusta, pero pues, o sea, cómo es el trato que le tiene a la presidenta, ¿no? Creo que en ningún país democrático le permitirían a un reportero así ser grosero con la presidenta, ¿no? O sea, Trump ya hubiera hecho así y bien entrado seguridad. No, imagínate qué contraste, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Sí. ¿Por cuántos años nos ha vendido que México, Estados Unidos, la gran democracia? Democracia, sí. Creo que ahorita la elección, qué diferencia, o sea, hay que mirar a Estados Unidos, debe mirar hacia México, que las cosas son muy diferentes, ¿no? Sí, exacto. Déjame poner ya para finalizar el tema de el señor Jalife y brincar al tema de Julio Astillero. Déjame seguir poniendo brevemente lo que dice aquí. Jalife. No ha cambiado eso. No ha cambiado BlackRock. Sigue gobernando México. El Mossad controla México. Además, no lo digo yo. Ya el mismo Netanyahu lo ha dicho. Ya vio que lo que dijo en pasados mediados de septiembre, dice, todos los celulares del mundo tienen un pedazo de Israel. Todos los medicamentos, etcétera, medicamentos, alimentos, tienen un pedazo de Israel. Nosotros los controlamos. Se lo acaba de decir a un grupo de legisladores de Estados Unidos. Yo le agregué en un artículo que estoy preparando que sale el domingo. Espero que salga después de que me escucharon ahora. Sí, porque la censura está a lo que da. Estamos en un mundo orwelliano, totalmente. Total. Orwelliano total. Entonces se le olvidó el agua. Porque el agua hace mucho la tiene controlada la empresa estatal israelí que se llama Mekorot. La tiene controlada en México. Pues ya tienen los 4 elementos de la naturaleza. Pero fíjese, doctor, lo que me está diciendo es que entonces, ¿para qué votan los mexicanos? Si resulta que México está en manos de lo que yo llamo la secta de los orosianos, porque es una verdadera secta. Si está a manos del Mossad y está a manos de BlackRock, ¿dónde está la soberanía popular en una democracia, querido doctor? Es la soberanía de Soros. Bueno, y voy más lejos. A ver, hay una empresa que se llama la Industria de Armamento Israelí. El 13% de la venta de armas que hace es a México. Y de armas pequeñas. A ver, y luego el gobierno mexicano mete una demanda en contra de las armas pequeñas en Estados Unidos. Platíquemela. Bueno, usted que sabe de armas, platíquemela. Es que nadie ha seguido el rastreo de qué es esa industria de venta de armas. Pero ya cuando el mismo Netanyahu lo dice, que eso no ha salido mucho en el mundo, los únicos que vi que lo han tomado así un poco ha sido los chinos, Global Times, y lo ha tomado un poco Middle East Monitor, ya sabe que tiene su sede en Londres, etcétera. Bueno, pero ya está muy manejado, es la parte, digamos, con que Londres sabe manejar. Oye, llevan 500 años en este negocio, mi coronel. Claro. Es decir, ahí son los que ganaron Waterloo, es la sede de los Rothschild. Los Rothschild son los que inventan el Estado de Israel en 1948, es Lord Balfour. Es decir, todo está muy claro y concatenado. Entonces, la gente que no quiere ver, no es porque esté ciega, es porque está obnubilada. No lo dejan ver. Ahí escucharon al señor Jalife y se me había pasado que también no busqué. Déjame ver la parte donde, no sé si lo dijo, no sé, donde dice que el Mossad controla México. ¿Lo escuchaste? Sí, lo dijo, sí. Ah, perfecto. Quería poner esa parte. Sí. Antes de pedir tu reacción, porque cuando hice este video decían, no, pues es que BlackRock controla México. Son muy poderosos. Sin duda, BlackRock es muy poderoso. Es el fondo de inversión muy, muy poderoso. Creo que en eso no hay duda. O sea, México sigue siendo un país capitalista. Sí, claro. O sea, no cambió, no es un país comunista ni es un país socialista. El sistema económico sigue siendo el capitalista, donde el capital manda. Y BlackRock es un fondo de inversiones gigante que influye en México y en todo el mundo. Creo que hay una diferencia en que BlackRock esté controlando México. ¿Que influye? Sí. ¿Que tanto? No lo sé. Pero el Mossad controla
México, ¿cuál sería la evidencia de que el Mossad controla México y de que pues controla todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Hay una evidencia? ¿Cuál es tu reacción a lo que dijo Alfredo Jalife, Héctor Palacio? Sí, claro, vivimos en un mundo pues ya globalizado, que hay materiales de chinos, hindús, israelíes en la economía mexicana, pero eso no quiere decir que ellos van a dictar los programas sociales, por ejemplo, que se dé las pensiones a los adultos mayores, a los discapacitados, las becas a los estudiantes, todo ese recurso, gran recurso que se emplea nunca se empleó antes en el pueblo. Eso ellos, digamos, vamos a suponer que inciden en la economía, sí, pero quien administra a través de los impuestos y de la sociedad mexicana, pues es el gobierno, y el gobierno decide, como antes, no dar nada o incluso extraer todavía más de la gente a través de los impuestos, o dar, como ahora este gobierno que sí da. Entonces, esas políticas nos pertenecen a nosotros. Digamos, allí la idea de la realpolitik, de que todo es crudo y que quien controla la economía son estas empresas, son estas industrias. Bueno, existe eso en el mundo, como bien dices tú, pero no es lo que determina la línea política. Si no, todos los países serían iguales, no habría derecha, no habría progresistas, no habría esto, ¿no? Ahora, lo de Mossad, él denuncia de una compañía que le compraban armas. Eso lo preguntaron el otro día en la conferencia, y creo que había sido el gobierno de Oaxaca el que había comprado solamente, y que yo supongo que ya no lo va a hacer, sobre todo por la cuestión de la aniquilación de Gaza, ¿no?, por parte de Israel. Yo creo que Israel mismo se evidenció ahora ante el mundo como son, ¿no? Ya ese pueblo elegido, ese cuento y todos esos rollos, pues quedó evidenciado como que en realidad son criminales. Y eso de que fue creado en 48 Israel es cierto, pero ya todos sabemos que desde finales del siglo XIX el sionismo ya era un proyecto que surgió en Inglaterra, que se materializó finalmente al término de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que si todo estuviera ya manejado por otros, ya ni quisiéramos salir a la calle, no tendremos pensamientos, no tendremos acciones individuales ni colectivas. Yo pienso que es llevar al extremo las especulaciones de este señor, ¿no?, que le gusta es como decías el otro día Rubén Lenguas, un poco que le gusta las teorías de la conspiración, ¿no? Así, menciona ahí, dice, y explica, dice, es un poco orwelliano. ¿Qué significa que es un poco orwelliano? Sí, porque a la novela 1984 de George Orwell le plantea un mundo gobernado, dirigido por el gran hermano que está observando a todo el mundo. Y eso en realidad una crítica a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, que cuando el Estado tiene absoluto control de la sociedad. Entonces, él dijo orwelliano, porque yo había dicho orwelliano al principio, no sé si él lo dijo, dice. Yo que me anticipé porque yo, ¿te acuerdas que te dije al principio? Sí. Aquí los que vean pueden decir que solo que pensáramos al mundo de esa manera, es que una gran máquina es la que tendría el control y ya todos seríamos títeres, o ¿cómo se llaman? Puppets, o todos seríamos marionetas, ya no tendríamos sentido la existencia. Pero esa es una novela de ficción, una gran novela de 1984 de George Orwell, que la escribió en 1948, anticipando el mundo a 1984. Esa es la idea de la novela. O sea, fue escrito en el 48, anticipando el futuro en el 84. Exactamente. No sobre Occidente, sino más bien sobre Rusia. Tomando como modelo de control la Unión Soviética, sí. Entonces, el gran hermano es alguien que observa todos nuestros actos. Estamos vigilando, tenemos escapatoria. Sí, de ahí tomaron luego eso, del Big Brother. A ver, y a veces pareciese, porque, a ver, para que la audiencia tenga más elementos, o sea, si hay intereses geopolíticos, si hay intereses de corporaciones, si hay intereses de Google, YouTube, de Facebook. Claro. A ellos les encantaría influir en todos los países. En uno los hacen en mayor medida, en uno los hacen en menor medida. No dudo, por ejemplo, BlackRock, que tenga un lobby para avanzar su agenda.
Claro. No dudo que BlackRock o otras empresas de inversiones traten de influir y que les vaya o se les facilite más los negocios de esos inversionistas a ellos. No hay duda. Creo que eso sucede en todo el mundo. Lo que sí yo tengo duda, y creo que la evidencia me respalda, es que no hay, no puede uno decir, no, BlackRock o el Mossad controla México, porque bajo esa lógica, pues no habría ningún programa social, no habría impuestos, ¿no? No había... Claro, no, exacto, eso es tan importante lo del salario, ¿no? Oye, acuérdate como López Obrador se reunió 2 o 3 veces con el no sé que sea presidente o no sé qué cosa de BlackRock, y quiso influir para que le dieran un trato preferencial al presidente de Argentina en aquella época, Fernández, y no lo pudo hacer. O sea, que digamos que López Obrador se manejaba como casi en términos de amistad con esa persona que habían simpatizado, pero sin embargo, pues el problema de Argentina es de Argentina, no intervino en su beneficio por influencia influencia de López Obrador. Digamos, sí, son grandes capitales, pero ellos no intervienen, yo creo, en las políticas sociales. O solo que sí, por ejemplo, intervengan ahora que vayan a dar estos préstamos, le han dado a Argentina o en Ecuador. Yo creo que son más propicios los estados derechistas a esta intervención que los de corte progresista, por ejemplo, en Brasil, ¿no? O en Colombia. Así. Creo que voy a hacer hincapié. Si fuese así que BlackRock controlara México, el salario mínimo pues ya sería, lo pagarían al contrario, ¿no? No habría aumentos porque lo que buscan esas empresas es mayores dividendos, mayores ganancias, como pues quitando pues el gasto. Al final, si pagas menos impuestos va a haber menos programas sociales, entonces no habría impuestos, no habría servicios sociales, no había programas sociales. Prácticamente sería un paraíso México para las grandes consorcios, los grandes inversionistas. Creo que todavía es, porque la mano de obra en México es mucho más barata que en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Sí. Sin duda. Pero creo que no hay, evidencia de que el Mossad controle México, de que tampoco BlackRock. Y no sé si lo has escuchado, ellos manejan mucho, no tanto Jalife, pero sí lo he escuchado, la agenda WOC y el proyecto 2030, que es un proyecto maquiavélico, donde pues controlan, es lo que tienen, y muchos que siguen a Jalife, dicen es que tú eres globalista, y como globalista, pues defiendes a BlackRock y al sistema capitalista, pero a lo que yo quiero llevarte es, podría ser saludable y debatible. Bueno, ¿qué queremos para México? Que no sea un sistema capitalista y sea un sistema X, no sé cuál sería el nombre. O sea, eso puede debatirse. México debe ser capitalista o no, pero no decir es controlado, es un títere la presidenta y todas esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que México, digamos que es capitalista porque, ¿te imaginas? Teniendo como vecino Estados Unidos, no podría ser otra cosa, pero la diferencia es qué función tiene el Estado en la organización social. Lo que piden los derechistas como Milei o como Trump es que el Estado retire todos los recursos sociales, los elimine, y todo sea regido por el mercado. Por eso se llegó al neoliberalismo, que es el capitalismo salvaje, que es extraer todo, las ganancias para el sector privado, y obviamente los políticos que se corrompen dentro de ese sistema y que son los que ejercen el poder, como tantos casos que tenemos en nuestra propia historia. Ahora, cuando llega un tipo de gobierno progresista, yo creo que sería la palabra más correcta, que la función del Estado es muy importante para diseñar las políticas públicas y la redistribución del dinero, entonces es un tipo de capitalismo distinto. O sea, capitalismo porque nunca se ha planteado en México un tipo de país comunista que sería lo opuesto, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso tiene mérito López Obrador, pero no es de él, ya viene de atrás, porque todos los que hemos estudiado tenemos cierto grado de conciencia, que la historia de México
y la actual historia que se está viviendo está basada en nuestra propia historia. Por eso son personajes tan importantes Hidalgo, Morelos, Guerrero, luego Benito Juárez, luego los de la Revolución, Zapata, Villa. Esos personajes no solamente te dan un discurso, también te dieron una intención política con los sentimientos de la nación de Morelos o de Hidalgo, su grito de independencia y de muera de la esclavitud, las leyes de reforma que separaron el poder de la Iglesia del Estado. Esas evidencias históricas es lo que nos sustenta ahora. Eso que le llaman humanismo mexicano, está basado en eso, no está basado en un sistema ideológico externo. No es la Unión Soviética, no es Estados Unidos, aunque el capitalismo es el que ha llegado a dominar el mundo básicamente. Pero ese capitalismo es distinto a uno salvaje, a uno que es del corte, pues, no sé si llamarle socialista, como lo que había, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Que socialdemócratas, que hay mucha intervención del Estado para beneficio de su sociedad, que por cierto han estado perdiendo ventajas en este caso allá en esos países. Yo creo que en México, o lo que les llaman otros el Estado benefactor, que beneficia a sus ciudadanos con programas. Eso no lo puede tener un capitalismo salvaje. Entonces, la historia de México es la que nos sirve de fundamento para tener actualmente el gobierno que tenemos, porque ese es el discurso pero que basado con documentos, con acciones reales que existieron en nuestra historia. No es ninguna ideología, no se vino a imponer una ideología aquí, no, eso se ha ido avanzando y por eso es que nosotros debemos, más allá de las personas, luchar por depurar, por hacer válido, extendido este proyecto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Algunas personas que han sido de izquierda podrían tener críticas justificables. A lo mejor pensaron que con la llegada del observador se iba a eliminar el capitalismo y se iba a imponer un sistema económico donde los bancos se van a privatizar o todo va a ser, estatizar, donde las televisoras se van a estatizar. Podría debatirse, podría argumentarse que esa es una visión, ¿no? Es una visión de que el actual gobierno no está estatizando la banca. Podría ser de debate, ¿no? Y podría ser descontento de algunos que los hay, que se sienten que son comunistas, y en donde el capitalismo no tiene cabida porque es un sistema de explotación, ¿no? Y creo que argumentarían bien, sí. Pero creo que decir lo contrario, que somos títeres, pues que es una simulación y que todos los partidos es lo mismo y que lo maneja un personaje, creo que es una locura, ¿no? Claro. No, te voy a dar un nombre de un personaje polémico que es pseudo comunista, Paco Ignacio Taibo, que decía que había que expropiar a todos aquellos que se opusieran al gobierno, cosas que extremos también absurdos dentro del propio Morena, ¿no? Y velo ahora contento con sus poderes editoriales. Entonces, no quiere expropiar a nadie ahora. No, ahora está feliz. Bueno, ya expropió la Dirección General de Publicaciones y Educal, los incorporó tiene el poder de las tres funciones editoriales del gobierno. Él las ha monopolizado. Y ya para finalizar, Héctor Palacio, vamos a hablar también de Julio Hernández López, Julio Astillero. Yo hacía un video de Julio Hernández López donde pues decía el testimonio de 3 personas, 2 mujeres y un hombre, donde critican el actuar como patrón, como jefe de Julio Hernández López. Y yo decía, pues una persona, a lo mejor es algo personal, ¿no? 2 personas ya empiezo a dudar, pero hay una tercera persona y creo que coinciden esas personas en el maltrato, la prepotencia de Julio Hernández López con sus empleados, y en algunas ocasiones yo entendí pues que les pagaba mal. Él dice lo contrario, y yo también argumentaba que no lo sé, pero en su momento Julio Hernández López, viejo priista, como muchos que ahora están en la 4T, en su propio estado, obtuvo hasta hace no mucho, o bueno,
no sé si lo sigue haciendo, contratos de publicidad por parte del gobierno priista de San Luis Potosí, y 4 millones en el 2015, pues no es una cantidad abismal o no es nada del otro mundo, pero yo sí notaba y hacía una crítica que en esa época, en el 2015, muy crítico Julio Hernández López sobre Peña Nieto, y quién no podía ser crítico de Peña Nieto, pero cuando él se trataba, cuando de su propio estado, de donde él estaba, era pura publicidad y puros promociones del gobierno ya no me acuerdo, el gobernador hizo esto, llegó el Peña Nieto a inaugurar junto con el gobernador, lo típico, ¿no? Sí. Y una dualidad de crítico al gobierno federal, pero muy dócil y muy aplaudidor del gobierno que tenía ahí en sus narices, y esa era mi crítica, y salió lo nuevo de Julio Hernández López. ¿Cuál es tu lectura de este mini escándalo de Julio Hernández López y sus detractores o sus críticos? Sí, fíjate que cuando vi el programa que tú hiciste y vi algunos otros, me acordé de mi experiencia que yo tuve con él. Como te había comentado, él me invitó en 2019 a Radio Centro a participar en 2 programas presenciales y luego uno por teléfono, intervenciones. Y yo lo que tengo a Julio es un reclamo. Yo fui de invitado, que entra en el contexto de estos también pues reclamos o evidencias que han dado sus colaboradores, porque algunas de ellas me habrá llamado porque me contactó Julio. Él se había portado bien conmigo, digamos, me citó una vez en una de sus columnas, citó uno de mis textos. Hubo una especie de debate una vez allí en torno a la figura de Colosio en el Twitter, y él se deslindó y me brindó sus respetos. Y luego me contactó si no quería entrar. Le mandé un mensaje, me dio una vez un consejo periodístico, pero le pregunté y ya nunca más volvió a contestarme, sino 4 años después, cuando a él le faltaba algún invitaba a alguien de emergencia. Entonces me contactó, y si quería yo, claro, por supuesto. Pues te van a contactar fulano, y sí, y así fue. Y mi reclamo es, y parte de lo que dicen los propios colaboradores, este hombre que se ha dicho objetivo, periodista, de izquierda, democrático, etcétera, ¿cómo actúa como si fuera alguien de derecha, o si no de derecha, como alguien pues no con ese perfil democrático, ¿no? Humano? Porque después de esas 3 invitaciones que me hicieron, no me volvió a hablar nunca, ni colaboradores ni él. O sea, y yo lo contacté, dije, pues dame una explicación, tal vez no te gustó mi participación, o lo que sea, pero dime, oye, pues gracias, hasta ahí, que la dejamos, o algo. Entonces yo le escribí en un tweet que cuando lo veas le voy a preguntar, porque es como si tú escribes un oficio a la burocracia, tienen la obligación de contestarte. En su caso, como una figura que se maneja de izquierda y como más o menos como una figura del periodismo objetivo, entre comillas, pues pienso yo que debe actuar correctamente. Lo correcto es decir, ¿sabes qué, Héctor? No me gustó tu participación, que estés muy bien. Y eso es mi reclamo, porque dije, ¿cuál es el perfil de este hombre, no? Y vino, y me lo he estado cuestionando desde entonces, y aparecen estas evidencias que son bastante creíbles, a pesar de que tú dices, él les ha contestado. Pienso yo que, por eso te decía al principio del programa, entra en el contexto de esos personajes que se quisieron hacer figuras famosas. Ellos criticaban a López Dóriga, a Loret, a Cárdenas, y se quisieron convertir como ellos en términos de presencia, quizás no de contenido de opinión, pero de presencia. Querían ser igual de famosos, y pues por eso han usado personas o han sido, pues yo en mi caso, no que se hayan sido malagradecidos, pero sí muy pocos que será pues gratos o respetuosos, decir, ¿sabes qué? Tu intervención no me pareció, ya, hasta ahí, pues, gracias, algo, simplemente, o ya. Entonces, doy este testimonio como evidencia. Ahí están en YouTube 2 de mis participaciones con él, para que se vea lo que hice. Ahí estaba también Arturo Cano, siempre mal encarado, y otro, Vadillo, muy amable, conmigo fue muy amable, desde antes de entrar a los programas.
Y pues eso era una especie de reclamo que yo tengo con él, pero también lo subsumo a ese perfil de figuras que eran críticas y se quisieron hacer muy famosos. Hay varios así, entre el Jalife y él entran en ese perfil. Y en ese trayecto se quieren rodear de gente, Jalife de discípulos que lo elogian todo el tiempo. Por eso digo que es un engañabobos. Y en el caso por los testimonios sobre Julio, pues gente que se someta a su perfil o yo qué sé, ¿no? Entonces era lo que yo quería decirte de Julio, que todavía tengo pendiente un reclamo. O no, ¿cómo ves tú? O sea, lo mínimo que dice, oye, pues gracias, ahí nos vemos, ¿no? Sí, mínimo, ¿no? Sobre todo por el perfil sí, que maneja. Y especialmente por lo que se parece que tenía varias personas ayudándolo, ¿no? Por lo que te da más tiempo de atender personalmente a alguien, ¿no? Si Claro. estás ocupado haciendo malabares con todo y que estoy aquí, allá, pues no puedo atender a todo mundo, ¿no? Pero en este caso se entiende, por lo menos él hablaba de 3 colaboradores más él, pues que tiene personas que se dedican a esto, a lo otro, y tú pues te dedicas pues a, no sé, a hablar en sus programas y que además llegaba de tomar tu teléfono y contestar, ¿no? Sí, claro. Y creo que la crítica, creo que en sus columnas, a mí me gustan sus columnas, sus análisis, que es una forma muy diferente como escribe él sus columnas en La Jornada, creo que pocos como él. De sus ideas, en algunas cosas coinciden, en algunas no, pero para mí ya desde ese tiempo, desde 2015, se me hacía muy sospechoso, que sí, muy crítico, muy férreo con Peña Nieto, pero muy dócil con el gobierno que tenía ahí, ¿no? Creo que ahí para mí ya empezaba a dudar de su actuar, que pues es en base a conveniencia, ¿no? A un interés económico, ¿no? Sí, yo vi esos posts que tú pusiste de las evidencias de qué tipo de publicaciones se hacían en la Jornada de San Luis, y es muy claro lo que dices tú. Y para que entienda la audiencia, porque yo presenté el contrato y en ese contrato no estaba la firma de él, pero no, el mismo Julio Hernández López aceptó que sí recibía publicidad oficial del entonces gobierno priista, pero que era una publicidad no para él como Julio Hernández López, sino para su empresa. Y yo he dicho, eso todo el mundo lo dice que recibe chayote. Lo ha dicho López Dóriga, lo ha dicho Riva Palacio, lo ha dicho Ricardo Alemán, lo ha dicho Carlos Alarraqui. Todos los que le han recibido dicen, no es para mí, no es para Joaquín López Dóriga, es para mi empresa, es para mis socios, como Riva Palacio decía, yo tengo 20 socios, no es para Raimundo Riva Palacio. Y Julio Hernández López ha sido crítico y ha llamado chayoteros a varios de ellos, ¿no? O sea, entonces, si tú acusas a otro de ser chayotero por recibir publicidad oficial, creo que no es una locura, una exageración acusarte de lo mismo, ¿no? Claro. Sí, ahí donde se ve que la independencia y la objetividad es relativa, ¿no? Y creo que, y se veía claramente, cuando el gobierno de San Luis Potosí le estaba pagando, pues él no tenía críticas, no había ningún problema en San Luis Potosí, todo era color de rosa, ¿no? El gobierno federal no le pagaba y así hacía las críticas, pues no, pues era fácil criticar a Peña Nieto, había material de sobra, ¿no? Y aquí lo que también me extrañó, primero siempre me ha extrañado que necesiten tantas personas, por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor porque soy un canal pero muy pequeño, no necesito de 3 personas o de 2 o de una. Decía una, a lo mejor si necesitas, sí podría ser mucha ayuda, pero decía 2 personas, 3 personas, ¿para qué necesitas 3 personas? Y también a mí me llamó la atención, y aquí la audiencia sabrá mejor si estaba explotando o no a sus trabajadores. Él dice que pagaba bien, que no era lo precario lo que reclamaban algunos. Él decía, hablaba que 40,000 pesos al mes, algunos decían que eran 4,000 pesos al mes. La audiencia se podrá formar su propio criterio, pero el canal de Julio Astillero creo que monetiza muy bien. Además, yo decía, quiero pensar que como columnista de La Jornada le han de pagar muy bien a sus trabajadores, porque La Jornada es el medio impreso
que le ha ido o que le fue mejor en la administración de López Obrador, recibiendo más de 1.500 millones de pesos. O sea, creo que los trabajadores deben ser beneficiados con esto, porque es una cooperativa y me imagino que Julio Hernández Astillero tiene los recursos para pagar bien a sus trabajadores, y se me hacía muy extraño pues que tengas un discurso progresista, pero cuando ya se trata de poner las cosas en práctica, pues seas todo lo contrario, ¿no? Sí, ahí es donde engarza con mi testimonio en eso. Pero por otro lado, por ejemplo, a los colaboradores invitados, esos obviamente no se les paga, ¿no? No es que fuera uno pagado, iba uno ahí por buena onda y por hablar, porque nos interesa, ¿no? Es una plataforma para exponerte, para conocerte, te sirve a ti, sí, le sirve a él. Claro. Y se entiende, ¿no? Pues de hecho, sería una práctica reprobable que tus invitados les pagaras, porque pues ahí habría conflicto de interés, ¿no? Claro. Sí. Pero creo que abordamos bien los dos temas, principalmente el de Jalife y tu testimonio sobre tu experiencia directa con los dos. Con uno te fuiste a desayunar. Uno le invité, pagué el desayuno en el hotel diplomático acá por el Parque de los Venados, y con el otro pues estuve en su programa, ¿no? Y aparte de una experiencia, pero para mí lo importante era no hasta personalizarlo tanto, sino ver a los personajes como parte de algo que hubo una ruptura en la forma de comunicar con las redes sociales. 9 y 10, más o menos, 2009, 2010, empezó esta efusividad por las redes sociales, y estos personajes que eran críticos de la prensa convencional se quisieron volver convencionales en el sentido de la fama, de su imagen. Por eso es que necesitas apoyo, o discípulos, alumnos, o muchos apoyos, como tú hacías la crítica de Julio, ¿no? Porque entonces tú ya eres la estrella. Lo mismo que López Dóriga, que Loret de Mola, que Eduardo Ruiz Gil, todas esas personas, Carmen Aristegui, bla, bla, bla. Digamos, tú eres la estrella y tienes a un grupo de colaboradores o de discípulos, en el caso de Jalife. Digamos, es que es importante ver, y ahí meter a otros personajes, ¿no? Que entran en esa línea, porque es un fenómeno reciente, 15 años tiene. Y también hay que ser justos, diría yo. Ha tenido muchos beneficios, ¿no? Sí. Inicialmente se podría, no sé, es una especulación, no sé si se hubiese dado el cambio en el 2018 sin las famosas benditas redes sociales, sin YouTube, claro. Twitter. No sé si hubiese dado sin ellas, pero facilitó la comunicación, la información, el comunicar por parte de la 4T, de lo que era Morena. Creo que facilitó mucho contrarrestar la narrativa de los medios tradicionales. Exactamente. Hoy día puedes contraargumentar contra la narrativa de los medios tradicionales, de los periodistas tradicionales. Es una herramienta excepcional, donde obviamente pues algunas cosas no han funcionado, han querido, en este caso, pues personas como Jalife, creo yo, mienten como respiran. Y en el caso de Julio Hernández, tiene un pensamiento de izquierda progresista, pero en la práctica pareciese, por lo que sabemos, que es como pues un mini Ricardo Salinas, ¿no? No, ahí claro. Estoy exagerando ya. Sí, pero sí, las redes sociales, claro, si estuvieran controladas por un poder omnipresente, pues no podríamos haber realizado el cambio, ¿no? O ese cambio se dio porque quisieron esas fuerzas extrañas que se diera el cambio, no la sociedad, no los mexicanos. Eso es y creo que, por ejemplo, no me he metido a fondo a la ley de aguas, no me he metido muy a fondo a la ley de la nueva ley, o lo que será en el 2030, 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, pero he visto rápidamente críticas que le hacen a la ley de aguas. He visto críticas que le hacen a posponer hasta el 2030 la jornada laboral de 40 horas. Creo que son críticas válidas. Por ejemplo, en el caso de la jornada de 40 horas, para mí se me hace posponer demasiado hasta el 2030. No me he metido a lo del aguas. Pareciese que por ver a Ricardo Monreal junto a uno de los Levarón, señor, hable bien de la ley, para mí es algo sospechoso. Claro.
pero hay muchas cosas que se deben criticar y cuando se haya material, vamos a criticarlo, ¿no? Claro. Exacto, conteniendo la información y tú tienes tu propia postura muy personal, pero sin tratar de descarrilar el proyecto principal. Eso es lo esencial. Sí es criticable esto y aquello, pero esto es lo esencial, hacia donde viene caminando el país en ese devenir histórico que te planteaba, que te decía hace rato, ¿no? Y tenemos que tener muy claro, mucha conciencia de ello. Pues, ¿algo más que te gustaría agregar, Héctor Palacio? Pues sí, mira, agregar que te agradezco mucho la invitación, Julio, que le comento a tu audiencia que tuvimos contacto, creo que desde 2011 o 12, Julio, y yo, de esas cosas que dices, bueno, y ya luego lo desconoces, y quién es, ¿no? Julio siempre ha sido muy amable conmigo y con todos. Yo el otro día le comentaba a alguien, yo creo que es el único youtubero que ya creo, porque, por ejemplo, hay unos que están obsesionados todo el día transmitiendo, ¿cómo se puede hacer eso? Es impresionante. Tú haces menos trabajo y es mejor, tiene más, creo yo, sustentación, información, vas desmenuzando los videos, las informaciones, etcétera. Solamente estar todo el día transmitiendo es ya como una enfermedad. Yo por eso no tengo mi canal de YouTube, no podría yo sobrellevarlo, ¿no? Prefiero de vez en cuando intervenir así, y los que escribo los domingos y ya, pero bueno, yo te reconozco, Julio, y que nos veamos de vez en cuando, y pues que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. ¿Tienes alguna presentación, algún anuncio como audiencia, cantante, o alguien que quiera seguirte, saber dónde te puede escuchar, dónde te puede leer, dónde te puede contactar? Mira, estoy en X. Y es que no lo he podido cambiar como @NicheAristo, porque yo usaba ese seudónimo. Me dicen que tendría que ir al X y hacer la transferencia, porque tengo también el nombre de Héctor Palacio en otra cuenta que tiene muy pocos seguidores, pero si la quito en una para ponerle la otra, en eso te la roban y te la quitan y ya no te llamas así. A ver, sin ser el tema del experto, yo he cambiado de nombre y te quedas con los mismos seguidores. Sí puedes pero cambiar. el nombre, pero no el @. No, el @ cambiaría. Por ejemplo, aquí está tu cuenta. Ajá. Para que la gente vea. Esta es tu cuenta tradicional. Ajá. ¿Correcto? Sí, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice NicheAristo? Sí. Sí, exacto. Es así. Y hay otra que dice Héctor Palacio, que tiene pocos seguidores. Si alguien te quiere seguir, aquí está. En esta. Y escribo en SDP Noticias sobre arte y cultura básicamente los domingos. También hago crítica, por ejemplo, hice la crítica como cuando la regaron con el himno nacional Regina Orozco y la que siempre canta, se me va su nombre ahorita, la otra cantante, ahí en el Monumento a la Revolución. Y en Facebook, ahí estoy también como Héctor Palacio, me pueden buscar también. Y pues ahí tengo algunos libros publicados también, está en la enciclopedia de la literatura en México, ahí está mi registro, aunque no está todo, pero bueno. ¿Alguna actuación cantando? Fíjate que no, ahorita no. La última que tuve fue en octubre para la UAM, precisamente. Y ahora que empiece el año, voy a estar haciendo audiciones para Bellas Artes, para algunas orquestas del Estado de México, porque no he dejado de ensayar. Yo siempre estoy preparándome y me siento muy bien ahora. Entonces quiero a ver qué sucede. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, de un futbolista, tiene la etapa donde es, no sé, de los 20 a los 30, 35 años, es la etapa donde físicamente están muy bien un futbolista. No sé, por ejemplo, en el tenis habrá diferentes, pero creo que en el deporte, ciertos años, vamos a dejar 10, 15 años, donde su desarrollo es de lo mejor. Sí. En el caso de un tenor, sucede lo mismo. Tienes una etapa donde estás en la cima y después llegas a esa cima y empieza a descender, o es diferente. Depende, porque el manejo de la técnica, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del deporte manejas una técnica, pero tienes un desgaste físico. En el caso del canto hay una técnica que idealmente debe ir mejorando. Y lo que tú tienes que es ajustar tu cuerpo
a esa técnica y a los repertorios. Cuando eres más joven, cantas un repertorio más ligero, con la edad mediana un repertorio distinto, más lírico, como se le llama, y ya más grande puedes abordar un repertorio más dramático, siempre y cuando tu técnica se vaya ajustando al cambio del tiempo. Eso es lo que yo podría decir. Por ejemplo, por poner el típico ejemplo, ¿no?, de Plácido Domingo, que ahorita ya está cantando hasta de barítono, no siendo barítono, se puede decir que él cantó bien hasta los 70 años como tenor, ¿no? 70 años. Pero manejó una técnica que siempre le sirvió, aunque no tenía la mejor voz de todos, había otras voces, pero su técnica y su musicalidad le hicieron tener su carrera tan prolongada que la mantiene ahora cantando ya en 3 notas, pero todavía lo hace, ¿no? Pero digamos que sí, en general el declive del cantante, si no hay un ajuste técnico y de repertorio, viene en los 50s. O sea que es más prolongada de todas maneras que un deportista, ¿no? 50s y luego 60s todavía puedes cantar. Digo, es cuestión del repertorio. Si el concierto, canciones siempre puedes cantar, siempre y cuando no tengas defectos técnicos, como por ejemplo lo que llaman el wobble, que como la voz que se les papalotea, como dicen algunos, que se mantenga una voz fresca, más o menos activada, que se ejercite, porque el canto es un ejercicio también, es atlético. Perdón. ¿Cómo cuidas tu voz? Yo en particular nada más cantando casi diario, así es la manera de cuidarla, es como que esté pues aceitada, que esté bien, o sea, cantando un repertorio cotidiano para tener los músculos del apoyo y de la emisión bien, o sea, bajo control. Y otros tipos de cuidado, por ejemplo los extremos, ¿no? Tomo caliente y no frío al mismo tiempo, eso sí es algo que no se ve, porque hay un choque, o es frío o es caliente, ¿no? Dormir bien es bueno para todo, ¿no? Pero digamos, sobre todo es la técnica lo que debe ser el cuidado de la voz, la técnica, manejar, cantar casi diario, se puede decir. Casi diario. Yo canto aquí casi diario, sí, 5 o 6 veces a la semana. Oh, wow. Y voy una vez con la pianista, con la maestra pianista. Ayer precisamente fui con ella. Entonces, así es la manera de mantener la salud vocal. La salud vocal. Perfecto. Un placer, Héctor. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por más de 1 hora 31 minutos. Gracias por muy bien. Nosotros con la otra voz. Y ya está, para quienes quieran seguirlo, ahí está la cuenta de Twitter. Aquí la pongo nuevamente para que lo busquen. Y los domingos se encuentra en SDP Noticias, y aquí está también en Facebook. ¿Cómo te encuentran? Perdón. Héctor Palacio, así como mi nombre, y para que sea, porque puede haber otros Héctor Palacio, puede poner tenor, ¿no? Héctor Palacio, tenor, y ya aparece. Héctor Palacio, no Héctor Palacios. No, en singular, sí. Singular. Porque hay un Palacios pero ya se murió y era argentino, un tanguero argentino. No, y había un cubano también activista, que se llamaba Palacios, Héctor Palacios. Que murió. Bueno, al contrario, gracias, un gran abrazo. Gracias, Héctor. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Seguimos en contacto.